Hola amigos, bienvenidos a Vaga Novelas. Continuamos con I Mind the Fake Cultivator, que la disfruten. Capítulo 111. Contraataque desde una situación desesperada. Con un arma semi-inmortal en la mano, Anlin en realidad tenía bastante confianza en luchar contra una etapa inicial de la bestia espiritual del espíritu. Sin embargo, otras tres bestias espirituales del espíritu que alimentan la etapa intermedia aparecieron de repente. ¿Cómo se suponía que él, un pequeño cultivador del cuerpo del Dao de la 10ª etapa, debía tratar con ellos? Hermanos, ¿por qué no tratamos esto pacíficamente? No he hecho nada atroz, ¿por qué me atacan? Anlin no tuvo más remedio que tratar de influir en ellos con sus palabras. Sin embargo, sus palabras no tuvieron ningún efecto sobre ellos. Las cuatro bestias espirituales permanecieron en silencio y lentamente se cerraron sobre él, con miradas crueles y salvajes en todos sus rostros. Usar los talismanes que le regalaron los cultivadores de la etapa de formación del alma es su única opción. Le dolió a Anlin tener que usarlos. Ya había usado todos los talismanes de la etapa de nutrición del espíritu. Solo tenía 13 hojas de talismanes de la etapa de formación del alma, cada una de las cuales es una herramienta que salva vidas. Ahora, se vio obligado a usar estos talismanes que salvan vidas aquí. ¿Quién sabía que sería tan desafortunado? Su anillo de almacenamiento brilló y un talismán amarillo apareció entre sus dedos. Este talismán fue creado por Spirit Chilshi, el líder de la secta inmortal de la montaña Kunlun. El poder poseído por este talismán era igual al de un golpe de poder completo realizado por un cultivador de la etapa inicial de formación del alma. Rugido. Los dos leones que emitían un aura negra se abalanzaron sobre él. Como las cuchillas de una espada, sus afiladas garras atacaron su cuerpo. Debido a lo rápido que eran, hubo un sonido sibilante mientras cortaban por el aire. Espada helada e inquebrantable. Cuando Anlin activó el talismán, una espada temible se materializó y cortó hacia afuera. El flujo de aire vaciló y la temperatura bajó repentinamente, los alrededores descendieron a un frío invernal. Como un fino hilo que corta el cielo y la tierra, una proyección de espada azul pasó de largo. Todavía congelados en sus movimientos de salto, los leones estaban indefensos ya que se dividieron en dos. Al convertirse en esculturas de hielo, se estrellaron contra el suelo. Dos bestias espirituales fueron asesinadas instantáneamente en el momento en que se activó el talismán. Lin sacó otro talismán de papel y miró fríamente al oso y al elefante. Si no tienes miedo de morir, entonces carga hacia mí. Una vez que una bestia se clasificara para convertirse en una bestia espiritual, podrían comprender el habla humana, incluso si no pudieran hablarlo ellos mismos. En realidad no quería usar este talismán. Todos estos eran tesoros que salvaban vidas y cuanto más usara, menos tendría. En realidad, Anlin solo quería asustarlos con este talismán. Después de todo, estas dos bestias espirituales habían presenciado personalmente el miserable final de esos dos leones. Inesperadamente, el gigantesco oso blanco y el gigantesco elefante no se inmutaron por esto. En lugar de retirarse, continuaron acercándose a Anlin con expresiones frías en sus rostros. ¡Santo cielo! ¿En serio no tienen miedo de morir? Lin hizo una mueca y volvió a colocar el talismán en su anillo de almacenamiento. Luego, se dio la vuelta y comenzó a huir. ¡Shush y Aolan! ¡Sálvame! Mientras gritaba, Anlin corrió hacia el área donde estaba Shush y Aolan, fue solo porque los leones estaban bloqueando su camino de retirada que se vio obligado a usar el talismán. Ahora que solo quedaban dos bestias espirituales, al menos podría huir incluso si no podía vencerlas, ¿verdad? En lugar de perder un tesoro que salva vidas, era mejor perder su decencia. Después de todo y mantenerse vivo era lo más importante. El oso y el elefante quedaron aturdidos al ver esto. Luego, rugieron de ira y atacaron a Anlin. Mientras escapaba, Anlin no se olvidó de colocar los dos cuerpos de leones en su anillo de almacenamiento. Estos dos leones fueron asesinados limpiamente y apenas tuvieron heridas. Simplemente fueron cortados en dos y congelados en estatuas de hielo. Como tal, era posible que sus núcleos de bestias aún estuvieran intactos. Por lo tanto, era razonable que recuperara sus cadáveres. En la distancia, innumerables bestias mutantes se convirtieron en cenizas por una llama furiosa. Como una santa, una mujer vestida con majestuosas túnicas estaba envuelta en llamas. La espada en su mano brilló, y cada golpe fue sagrado y majestuoso. Todas y cada una de las bestias mutantes que se acercaban a ella fueron quemadas por las terroríficas llamas que la rodeaban. Shush y Aolan, sálvame. El grito de Lin viajó desde la distancia.
Mirando hacia la dirección del grito, la hembra vio al desaliñado An Lin, así como al gigantesco elefante y el oso blanco que lo perseguían sin descanso. «Oh. ¿Por qué eres tan popular, An Lin?» Shush Yaolan se rió suavemente. Ella pisó ligeramente y estuvo al lado de An Lin en un instante. An Lin jadeó. «No quiero ser tan popular. No vas a creer esto, pero yo estaba siendo perseguido por 4 bestias espirituales en ese momento. Si no fuera por mis talismanes que salvan vidas, me temo que ya sería una masa de proteínas en el estómago de las bestias espirituales». Al enterarse de que An Lin había sido forzado a un vínculo así, Shush Yaolan frunció el ceño y exclamó enojado. «Ven. Me vengaré de ti». Al decir esto, un par de alas ardientes de repente se desenredaron detrás de ella. Mientras agitaba estas alas, corrientes de llamas se arremolinaban a su alrededor. Como una ráfaga de viento, barrió hacia el gigantesco elefante. Moviendo su muñeca, su espada dibujó un arco llameante. Tan rápido. An Lin se sorprendió por la repentina explosión de velocidad de Shush Yaolan. Esta velocidad era incluso más rápida que cuando zumbaba con su espada voladora. El gigantesco elefante había notado a Shush Yaolan desde hace un tiempo, y las púas en su cuerpo se retorcieron. Un chorro de agua brotó repentinamente de su largo tronco y se precipitó hacia el arco en llamas. Auge. Cuando el arco de llamas y la corriente de agua chocaron, el agua se evaporó rápidamente, cubriendo el aire con una niebla blanca. En medio de esta niebla blanca, cuchillas de agua y llamas ocasionalmente se cortaban. El gigantesco elefante era una etapa intermedia de nutrición de la bestia espiritual del espíritu. Aunque Shush Yaolan solo se había clasificado en la etapa inicial de nutrición espiritual hace poco tiempo, tenía un talento supremo y también poseía la línea de sangre del Fénix divino. Como resultado, en realidad fue ella quien tuvo la ventaja en la batalla contra el gigantesco elefante. Aprovechando la oportunidad creada por Shush Yaolan siendo bloqueado por el gigantesco elefante, el gigantesco oso blanco una vez más atacó a An Lin. Un Lin no tenía miedo de una sola bestia espiritual clasificada en la etapa inicial de Spirit Nurturing. Agarrando su espada asesina del mal, cargó. Cuando el gigantesco oso blanco aún estaba a 30 pies de An Lin, de repente se detuvo y estrelló una de sus patas contra el suelo. Un escalofrío se levantó del suelo y An Lin saltó instintivamente hacia atrás. Al instante, una espiga de hielo de 3 metros de largo se disparó desde el suelo. An Lin exhaló suavemente, pensando que había esquivado esta técnica de hechizo. Luego, descubrió que la punta de hielo comenzó a temblar, finalmente se liberó del piso y se disparó hacia él. An Lin estaba extremadamente alarmado. Apresuradamente lanzó un puño de montaña y destrozó la punta de hielo que volaba hacia él. Casi exactamente al mismo tiempo, sin embargo, una figura gigantesca ya había aparecido ante él. Trayendo consigo un poder aterrador, una pata de oso se deslizó hacia su pecho. ¡Bam! Un Lin fue golpeado por la pata de oso y su cuerpo se disparó al suelo, rompiendo un profundo cráter. Un sabor dulce entró en su boca y escupió un bocado de sangre. Había subestimado a esta bestia espiritual. Si no fuera porque su cuerpo es resistente y resistente, este golpe lo habría dejado medio muerto. A pesar de que el gigantesco oso blanco tenía un brazo cortado debido a su propio descuido, su velocidad no disminuyó ni un poco. Rugido. El oso saltó sobre él una vez más, innumerables carámbanos suspendidos en el aire y perforando hacia él. ¿Esto de nuevo? Al ver los carámbanos en forma de espada apuñalar hacia él, los ojos de An Lin se volvieron blancos como la nieve. Inspección divina. Activa. Análisis de fallas. En este momento, su cuerpo también comenzó a moverse. Moviendo su cuerpo y cortando con su espada mientras empujaba hacia adelante, era casi como si los carámbanos no existieran. Cuando el gigantesco oso blanco saltó hacia An Lin, de repente tuvo un mal presentimiento, y estaba a punto de retirarse de su ataque y retirarse. Un Lin enganchó su dedo y hubo un repentino trueno. Un rayo crepitó y golpeó el gigantesco cuerpo del oso blanco, haciendo que vacilara momentáneamente. En este momento, An Lin ya había corrido ante el oso, su espada asesina del mal dibujando un arco negro mortal. La gigantesca cabeza del oso blanco fue arrojada al cielo y la sangre brotó de su cuello. An Lin sacudió la sangre de su larga espada negra, la esquina de sus labios se curvó en una leve sonrisa. Sabía que definitivamente se veía increíble en ese momento. Sword Immortal An Lin. Has completado con éxito la matanza individual de Spirit Beast. Capítulo 112. Monarca de la Noche Estrellada.
Detrás de la puerta de la ciudad, el cráneo de plata del caballo infernal ya estaba aplastado por el bastón plateado del rey de los ojos dorados. Hubo quemaduras leves en todo el cuerpo del rey mono de ojos dorados, y su aura también fue significativamente más débil que antes. A pesar de que estaba en un estado tan lamentable después de matar al caballo infernal, aún persistió y ayudó a proteger la brecha junto con los soldados humanos. Encima de las almenas, un águila flameada púrpura fue asesinada por el disco de luz de luna de su Qianyun. Sin embargo, fue una pena que el águila flamígera púrpura comenzara a inmolarse mientras moría, o de lo contrario podría haber comprobado si todavía quedaba el núcleo de la bestia. El señor de la ciudad Zheng Qianqiu también fue un poderoso cultivador de la etapa final de nutrición del espíritu. Él, junto con Xuan Yuanchen, Su Qianyun y Lu Zhan, custodiaron una sección diferente de la muralla de la ciudad. Se defendieron contra los ataques de bestias mutantes voladoras y, en la mayor medida, protegieron a los lanzadores de hechizos a lo largo de las almenas. Bajo los implacables ataques de los lanzadores de hechizos y los estudiantes de la clase 1, más de la mitad de las bestias mutantes en el suelo ya habían sido asesinadas. Con su impulso detenido, la marea bestia perdió el poder imponente con el que comenzó. La situación se estaba poniendo lentamente bajo control, y ahora era el momento de exterminar a las bestias mutantes restantes. En el campo de batalla, Anlin abrió el gigantesco abdomen del oso blanco. Él buscó y finalmente encontró un núcleo de la bestia blanco que emitía un aura fría. Jeje, finalmente he reunido 3 núcleos de bestia, Anlin se rió de alegría. Ahora que tenía sus 3 núcleos de bestia, era hora de convocar a Shenron. Sacó los 2 cadáveres de leones congelados de su anillo de almacenamiento. Como ya había terminado de reunir los núcleos de la bestia, ya no necesitaba estos cadáveres. Lo que no notó fue que cierta parte de estos cadáveres se atenuó gradualmente, su brillo desapareció como una estrella moribunda. En medio de la niebla blanca, de repente se escuchó el sonido de un elefante trompeando. Una columna de llamas se elevó en los cielos, la ola de calor que emana de ella derritió la niebla blanca. Shush Yaolan estaba empapado en sudor. Se limpió las gotas de sudor de la frente y se acercó a Anlin. Detrás de ella, el elefante cayó al suelo, su cuerpo cocido tierno y crujiente. ¿Qué estás haciendo? ¿Cómo es que eres tan feliz? Al ver a Anlin en cuclillas alegremente en el suelo con 3 cuentas de colores en la mano, Shush Yaolan no pudo evitar sentir curiosidad. Anlin recuperó el sentido y volvió a poner los núcleos de la bestia en su anillo de almacenamiento. Es un secreto. Dijo con un aire de misterio. Te lo diré después de que termine la batalla. Shush Yaolan tututó, claramente insatisfecho con la manera secreta de Anlin. Ella sacudió la cabeza y volvió a la batalla. Poco después, una gigantesca cucaracha negra se escabulló hacia Anlin. Como las guadañas, sus patas delanteras cortaron hacia Anlin, atrayéndolo a la fuerza a la batalla. A 3 millas del campo de batalla principal, Sword Inmortal Lin Xiao había matado a un hombre blindado negro cuyo cuerpo estaba cubierto de escamas. A su alrededor, el terreno fue arrasado, las innumerables cicatrices profundas que atraviesan la tierra son las únicas características que quedan. Este hombre blindado negro fue el que lanzó la lanza negra, y tenía un rango de etapa intermedia de formación del alma. Desde su cuerpo, Sword Inmortal Lin Xiao no pudo detectar el aura exclusiva de Sulbeas. Evidentemente, él era de otra tribu alienígena. Cuando el hombre cayó al suelo, un brillo oscuro en algún lugar de su cuerpo se atenuó gradualmente. ¿Qué pasa con esto? Espada inmortal. Lin Xiao frunció el ceño ligeramente. Su espada brilló, y el cuerpo del macho fue cortado en rodajas. Mirando la ubicación que estaba oscureciendo, no descubrió nada inusual. Recorriendo los alrededores, surgió una sensación de inquietud dentro de su Sword Inmortal Lin Xiao, y un pensamiento se deslizó en su mente. Olvídalo. Me ocuparé primero de las bestias mutantes restantes. Saltó sobre su espada y voló de regreso al campo de batalla cercano. Con la adición de su Sword Inmortal Lin Xiao, el exterminio de las bestias mutantes se hizo aún más rápido. En poco tiempo, todas las bestias en la marea de bestias fueron asesinadas. El sol poniente iluminaba el cielo de un rojo brumoso, y la tierra fluía espesa de sangre. El hedor a sangre impregnaba el aire. Más allá de las murallas de la ciudad, la tierra estaba llena de cadáveres de más de 2000 bestias mutantes. Un silencio mortal llenó el aire. Docenas de estudiantes fueron bañados en sangre cuando regresaron. Muchos resultaron heridos, pero afortunadamente, ninguno estaba muerto.
Poco después, miles de soldados salieron de la puerta de la ciudad, limpiaron el campo de batalla y registraron los cuerpos de las bestias mutantes. Algunas bestias mutantes tenían tesoros por todo el cuerpo. Al lidiar con tales cadáveres, las acciones de los soldados fueron suaves y experimentadas. Noche. Zen Qianqiu celebró otro banquete. Esta vez, fue para recompensar a los comandantes, así como a todos los soldados que defendieron la ciudad. En esta guerra de resistencia contra la marea bestia, lograron una rotunda victoria. Además, apenas hubo víctimas de su parte, principalmente debido a la participación de los estudiantes de élite. Lucharon valientemente y quitaron un montón de presión a los soldados de la ciudad. Después de esta marea de bestias, el número de bestias mutantes en el área circundante disminuyó significativamente. Como resultado, los soldados de esta ciudad podrían relajarse durante un período de tiempo justo. Para esto, todos los soldados bebieron a sus anchas. Incluso los estudiantes de la clase 1 se sentían eufóricos, todos levantaban sus tazas y brindaban. En esta batalla, mataron a más de 2300 bestias mutantes en total. Sin embargo, Sword Immortal Lin Xiao solo agregó 1000 a los resultados de los estudiantes. Después de todo, un número significativo de bestias mutantes fueron asesinados por los soldados de la ciudad de Dingran y varios otros fueron asesinados por él. No podía permitir que los estudiantes se aprovecharan de estas muertes, por lo que solo hizo una estimación aproximada, distribuyendo uniformemente las 1000 muertes entre todos los estudiantes. Aún así, los estudiantes estaban muy contentos. Pudieron superar su objetivo diario en millas con solo 2 horas de trabajo. Para ellos, esto ya era un resultado excepcional. Justo cuando todos estaban celebrando en la ciudad de Dingran, en un palacio carmesí en las profundidades del reino de la montaña Miriad, un hombre de piel escarlata con 2 cuernos dorados en la cabeza se arrodilló respetuosamente en el suelo. Era un dios bestia del reino de las montañas Miriad, un ser venerado entre las bestias mutantes. Este palacio carmesí fue originalmente suyo. Sin embargo, ahora solo podía mantener este comportamiento humilde, sin atreverse a mostrar una pizca de falta de respeto hacia el hombre sentado en el trono. Un hombre de aspecto siniestro vestido con una túnica negra estaba sentado en el trono. Las estrellas y las constelaciones centellearon en sus ojos, y varias estrellas finalmente se atenuaron y se desvanecieron. El macho cerró los ojos ligeramente, y las alas negras dobladas detrás de su espalda temblaron ligeramente. Fiery Demon Beast God, la misión se cumplió bastante bien esta vez, salvo por el hecho de que perdiste a algunos tenientes de confianza, toma esto, es tu recompensa. Sonó una voz suave y encantadora, y el hombre vestido de negro arrojó al dios bestia una semilla de loto negro. El dios de la bestia atrapó esta semilla de loto e inclinó la cabeza con júbilo. Starry Night Monarch, gracias por concederme esto. El monarca de la noche estrellada asintió. Luego destrozó el vacío y entró. Al ver al monarca de la noche estrellada desaparecer en el vacío cada vez más reducido, el dios bestia demonio ardiente lanzó un suspiro de alivio. Mierda, eso me asustó de muerte. Ese hermafrodita es tan difícil de satisfacer. Dep. El vacío fue desgarrado nuevamente. El cuerpo del dios de la bestia demonio ardiente se estremeció y un escalofrío le atravesó el cuerpo. Santo cielo. ¿Me escuchó? ¿Mi lengua suelta me va a deletrear problemas? No, ¿cómo puedo morir así? El dios de la bestia demonio ardiente estaba aterrorizado, pero no se atrevió a moverse en absoluto. Así es, de repente recordé que aún necesitaba recordarte algo. Es mejor si te quedas bajo por un tiempo y no causas ningún problema. Al decir esto, la lágrima en el vacío comenzó a encogerse nuevamente. El dios bestia demonio ardiente yacía inerte en el suelo, su cuerpo empapado en sudor frío. Mierda, eso me asustó de muerte. Esa Erma se detuvo a la mitad de la oración. No, incluso si el monarca de la noche estrellada no podía escucharlo, aún necesitaba mantenerse discreto. Este era un reino secreto, y 6 guerreros algados oscuros estaban saludando respetuosamente a su monarca. Ha sido confirmado. La espada asesina del mal está de hecho en posesión de ese cultivador. En la superficie, su rango es el del cuerpo del Dao de la 10ª etapa, dijo Starry Night Monarch con calma. Los guerreros permanecieron en silencio, esperando que Starry Night Monarch continuara. Sin embargo, cuanto más es así, más aterrador parece. Si los cultivadores ordinarios del cuerpo del Dao de la 10ª etapa fueran atacados por 4 bestias espirituales, no hay duda de que serían asesinados.
Sin embargo, a través de lo que en la superficie parecían ser coincidencias, logró que no hubiera dudas de que ganaría. Este cultivador definitivamente está ocultando su fuerza. El Starry Night Monarch tenía una expresión solemne mientras continuaba su análisis. Después de todo, esa cultivadora mató al Dark Knight Monarch antes de que ella pudiera usar su disco de formación Starless Ski of Slaughter. Arriesgando mi vida, usé la técnica de manipulación de estrellas para controlar a las bestias espirituales para lanzar un ataque de sondeo. Tal vez ya haya captado el olor de esto. Los seres supremos que están bien versados en el funcionamiento del karma pueden seguir ese hilo y rastrearlo hasta mi ubicación. Así, este monarca ha decidido regresar primero al castillo móvil. Nos quedaremos quietos por un tiempo y detendremos temporalmente esta operación. Los guerreros inclinaron sus cabezas al unísono. Su Alteza es tan sabio. Starry Night Monarch era infame por tener miedo a la muerte. Los guerreros no estaban sorprendidos de que se atreviera a desafiar las órdenes del emperador del ala oscura y cancelar la operación sin aprobación. Había una mirada engreída en la cara de Starry Night Monarch. Evidentemente, estaba extremadamente satisfecho con su propio análisis. Ciertamente no quería seguir los pasos del Dark Knight Monarch. Quien quisiera esta misión mortal podría tomarla. Al desafiar las órdenes, a lo sumo, solo recibiría algunos castigos. Mantenerse vivo era lo más importante, así que valió la pena. Capítulo 113. El macho que traga los núcleos de bestia crudos. La luna brillante colgaba muy por encima del patio y el estanque de loto se ondulaba ligeramente. Anlin se sentó en un pabellón y miró nerviosamente hacia los 3 núcleos de bestias sentados en la mesa frente a él. Junto a él, Shush y Aolan, Xuan Yuanchen, Suqian Yunis y Ao Chou lo miraban ansiosos. Xuan Yuanchen instó fervientemente. Estudiante Anlin, si hay algo que te preocupe, puedes hablar con el capitán de tu clase. ¿Por qué tienes que tomar las cosas tan duro y hacer cosas tan absurdas? La hermosa cara de Suqian Yun también estaba llena de conmoción. Estudiante Anlin, no todo es comestible. Esos son núcleos de bestias. Si los comes, podrías explotar. El rey mono de los ojos dorados se rascó la cabeza y dijo: hace 6 años, el gran rey rinoceronte, el glotón de nuestro mundo de bestias, ingirió accidentalmente un núcleo de la bestia cuando festejaba con un cocodrilo dragón salvaje. Entonces, hubo una explosión. La hierba en su tumba ya mide 10 pies de alto ahora. Anlin. Inicialmente los había llamado aquí para protegerlo. ¿Cómo es que ahora se estaba poniendo cada vez más nervioso? Shush y Aolan tenía las manos en las caderas y había una mirada sombría en su cara bonita. Sobre su cabeza, había una pequeña flor roja. Xiao Hong se estaba ahogando mientras sollozaba. Si su maestro muriera, ella tampoco podría sobrevivir. ¿Pero qué podría hacer ella? A su maestro con frecuencia le gustaba tener un roce con la muerte. Anlin siempre fue así. A menudo hacía algunas cosas raras y aterradoras y no explicaba las razones a los demás. Bien, haz lo que quieras. Te miraré y veré si mueres esta vez, dijo Shush y Aolan con amargura. Estaba furiosa por sus tendencias absurdas. Anlin sonrió con ironía. Mirando los núcleos de la bestia en la mesa, su expresión gradualmente se volvió firme y resuelta. Para subir de rango a la etapa de nutrición del espíritu, la misión que le dio el sistema fue esta. Etapa inicial de nutrición del espíritu. Condición. Consuma 3 núcleos de bestia. Al consumir, el sistema naturalmente significaba tragar crudo. Si los masticaba lentamente, realmente había una posibilidad de que el poder contenido en los núcleos de la bestia explotara y lo matara. Pensando en esto, tomó un núcleo de la bestia blanco. Este era el núcleo de la bestia que sacó del gigantesco oso blanco que había matado. Parecía bastante atractivo y también irradiaba ráfagas de aire frío. La buena apariencia y el aire frío realmente no parecían tener ninguna conexión con las explosiones. Estás leyendo en Novel Full TKS. Debido a esta razón, el gigantesco núcleo de la bestia del oso blanco se convirtió en la primera opción de Anlin. Pellizcó el núcleo de la bestia entre el pulgar y el índice, y una sensación fresca y refrescante se apresuró entre sus dedos. Mirando a este núcleo de la bestia que parecía una gran uva, Anlin tragó saliva. Un sentimiento de incertidumbre se arrastró involuntariamente en su mente. ¿Me ahogaré si me lo trago así? Los 3 humanos, una flor y una bestia también estaban extremadamente nerviosos al mirar a Anlin, y también tragaron saliva. Anlin arrojó el núcleo de la bestia en su boca. Sin embargo, no tuvo el coraje de tragárselo.
Por lo tanto, sintió que tenía una bomba en la boca, una sensación de frío comenzó a extenderse por toda su boca, y el conflicto lo atrapó. ¿Y qué si me muero? Es solo cuestión de tener los ojos abiertos o cerrados. Lin hizo a un lado sus pensamientos y se tragó todo el núcleo de la bestia. Retumbar y un escalofrío hasta los huesos hizo que comenzara a temblar. Este sentimiento fue asombroso. Al ver la mirada de extremo placer de Lin, los ojos de todos se hincharon. ¿Los núcleos de las bestias son realmente tan deliciosos? Su Qianyun habló con voz suave, una mirada de curiosidad en su rostro. Maestro, ¿te sientes bien? Tu estómago no se está calentando o expandiendo, ¿verdad? Xiao Hong preguntó con ternura. Solo ahora Lin volvió en sí. Se frotó la barriga y dijo. Realmente no sabía a nada. Además, mi cuerpo se siente un poco entumecido por el frío. Creo que eso es todo lo que sentí. Al ver que no pasó nada serio después de ingerir el núcleo de la bestia, tomó el segundo núcleo de la bestia. Este núcleo de la bestia era de un color dorado deslumbrante y era el que Su Qianyun había recuperado del Fiery Crimson Demon Tiger. Pellizcando este núcleo de la bestia entre sus dedos, hilos de calidez permanecieron sobre sus dedos. Claramente, este Beast Core era más de un tipo ardiente. No reflexionó mucho esta vez, directamente arrojando este núcleo de la bestia a su boca y tragándolo. Una explosión de calor repentinamente se extendió por su cuerpo, haciendo que todo su cuerpo se ablandara y se relajara. Fue demasiado cómodo. Lin no pudo evitar gemir. Al ver la mirada de extremo placer de Lin, los ojos de todos se hincharon. ¿Podría ser que los núcleos de bestias realmente son deliciosos? Su Qianyun una vez más hizo esta pregunta con su voz suave y suave. Había un brillo en sus brillantes ojos azules. Maestro, ¿te sientes bien? ¿Se siente como si tu estómago se estuviera expandiendo? Xiao Hong tenía una expresión ansiosa grabada en su rostro. Justo cuando Lin estaba a punto de decir que no, los dos núcleos de bestias en su estómago chocaron de repente. El frío y el calor llameante chocaron y se mezclaron, enviando ráfagas de calor y frío a través de él, haciendo que se sintiera dividido entre los dos extremos. Los ojos de Lin se hincharon. De su nariz salieron columnas de humo blanco. ¡Wosh! Los tres humanos y una bestia eran todos cultivadores de la etapa de nutrición del espíritu. En un instante, habían retrocedido más de una docena de metros. Eructar y Lin eructó ruidosamente, una expresión de satisfacción en su rostro. Hermano mayor ¿estás bien? ¿Cómo te sientes? Con sus ojos como una bombilla bien abiertos, había una expresión de preocupación en el rostro de Xiao Zhou. Lin los miró. Estoy bien, respondió con tristeza. Es solo que las reacciones de ustedes me han herido profundamente. Xu Xiaolan. Xuan Yuanchen. Lin recogió el último núcleo de la bestia. Este era el núcleo de la bestia Flying Python de 3 cabezas y se lo dio Xuan Yuanchen. Este Beast Core era de color verde jade y parecía tóxico, por lo que lo dejó para el final. No te preocupes, ya he preparado un antídoto para ti, dijo Xu Xiaolan con consideración. Lin miró agradecido a Xu Xiaolan. Luego, sacó la lengua y lamió el núcleo de la bestia. ¿A qué sabe esto? Su Qianyun preguntó con curiosidad. Lin hizo una mueca. Parecía que Su Qianyun estaba muy decidido a descubrir si los núcleos de bestias sabían bien o no. Para evitar que ella vaya por este camino torcido, él respondió solemnemente. No hay sabor. Incluso si hubiera un sabor, sería repulsivo. Su Qianyun no lo compró. Pero en ese momento, claramente parecías muy satisfecho. Lin. ¿Qué podía decir él? ¿Le iba a decir a Su Qianyun que tener ráfagas de calor y frío a través de él se sentía increíble? Claramente no podía decir eso. Lin suspiró. Dejó de hablar y se metió el núcleo de la bestia del Flying Python de 3 cabezas en la boca. Ahora, era el momento de presenciar un milagro. Cuando este núcleo de la bestia entró en su cuerpo, no tuvo ningún sentimiento particular. Sin embargo, estaba extremadamente nervioso. ¿Realmente iba a formar una raíz espiritual y llegar a la etapa de nutrición espiritual? Tenía un sentimiento peculiar. Se sentía como si los 3 núcleos de la bestia se hubieran reunido en su abdomen y estuvieran chocando. Estudiante Lin, ¿qué está pasando? Al ver que Lin no mostró mucha reacción después de tragar el núcleo de la bestia, Xuan Yuanchen no pudo evitar interrogarlo. Xu Xiaolan no sabía por qué Lin quería ingerir 3 núcleos de bestia.
Ahora que se los había tragado a todos, ella lo miró con curiosidad, ansiosa por saber qué iba a pasar después. Dim dong. Misión completada. Comienza a abrirse paso hacia la etapa de nutrición del espíritu. La voz del sistema de repente sonó en la mente de Anlin, causando que una sonrisa se extendiera por su rostro. Tirados por algún poder místico, los 3 núcleos de bestias en su bajo abdomen comenzaron a fusionarse lentamente. El templo de Jade en su Dantian también comenzó a latir. Después de fusionarse, los 3 núcleos de bestias comenzaron a derretirse en un líquido y lentamente se filtraron en su sien de Jade. En el cielo, la energía vital de repente comenzó a pulular violentamente. Un gigantesco remolino de energía vital se formó en el cielo, envolviendo un área de cientos de pies de radio. Como si se filtrara a través de algunas grietas, la energía vital comenzó a filtrarse del gigantesco remolino y fluyó hacia el patio en el que se encontraban. ¡Cielos! ¿Un estudiante está llegando a la etapa de nutrición del espíritu? Xuan Yuancheng lloró de asombro. Luego, todos cambiaron su mirada hacia Anlin al unísono. Una nube de humo blanco flotaba actualmente de su cuerpo. No puede ser, ¿verdad? Shush y Aolan tartamudeó. Miró la escena ante ella con una expresión de incredulidad. Capítulo 114. Avance exitoso. Anlin sintió como si su templo de Jade estuviera lleno de emoción cuando la energía en el núcleo de la bestia comenzó su conversión. El remolino de energía vital en el aire todavía se estaba expandiendo a medida que grandes cantidades de energía vital comenzaron a fluir hacia el cuerpo de Anlin. Auge. Sintió como si cada célula de su cuerpo jadeara de alegría mientras una cantidad ilimitada de energía vital limpiaba su cuerpo. Por supuesto, la mayor parte había entrado en su templo de Jade, creando un mar de energía vital. Habiendo presenciado la increíble cantidad de energía vital que fluye hacia su cuerpo, no fue necesario un genio para darse cuenta de que estaba haciendo un gran avance. Justo en este momento, Xiao Hong de repente tuvo un pensamiento y gritó a Shush y Aolan. Hermana mayor Xiaolan, colócame cerca del maestro. Shush Xiaolan dudó un momento, pero aún así colocó a Xiao Hong al lado de Anlin como se le solicitó. A través de su conexión contractual como maestro y mascota espiritual, el maestro pudo proporcionar esencia de energía a su mascota espiritual. En este momento, Xiao Hong sintió como si se hubiera establecido una conexión misteriosa entre los dos. Esta conexión la hizo instintivamente elegir acercarse a Anlin. Dentro del templo de Jade de Anlin, la energía en el núcleo de la bestia parecía pasar por algún tipo de cambio cualitativo a medida que comenzaba a fusionarse implacablemente con el flujo entrante de la energía espiritual del cielo y la tierra. ¿Iba a formar una raíz espiritual? El corazón de Anlin tembló ligeramente de aprensión cuando comenzó a concentrarse en absorber la energía espiritual del cielo y la tierra. La raíz espiritual era la base de Tao que se materializó en el templo de Jade de un cultivador. Tras la materialización exitosa de la raíz espiritual, todas las habilidades poseídas por el cultivador recibirían un impulso sustancial. Primero y principal fue la utilización de energía vital. Normalmente, cuando se usan hechizos inmortales, la energía vital circularía a través de los meridianos del cuerpo antes de ser liberada. Pero con una raíz espiritual, la energía vital fluiría alrededor de la raíz espiritual en un bucle, donde pasaría por un proceso de purificación y fortificación, además de permitir al usuario establecer un control más fino sobre su energía vital a través del uso del espíritu. Raíz. Para decirlo de manera más simple, los cultivadores con una raíz espiritual podrían lanzar hechizos inmortales de mayor poder con más precisión y control. Al mismo tiempo, el mar de energía vital en el templo de Jade podría aumentar enormemente la capacidad de energía vital dentro del cuerpo de un cultivador, lo que les permitiría permanecer en combate durante un período de tiempo más largo. Durante el proceso de avance, el cuerpo del cultivador también sería completamente limpiado y fortalecido por la energía vital, mejorando así la durabilidad del cuerpo del cultivador. Una serie de golpes y grietas ya habían comenzado a sonar desde el cuerpo de Anlin cuando su estructura musculoesquelética, así como todas las partes de su cuerpo, comenzaron a iniciar una transformación. Un rayo de luz brillante comenzó a emanar de su templo de Jade cuando la energía interna comenzó su metamorfosis. La bola de energía comenzó a condensarse lentamente a medida que un vasto aura se emitía gradualmente desde el templo de Jade. Finalmente, una brillante cuenta de oro se materializó, flotando en el centro de su templo de Jade. ¿Una cuenta? Auge.
El aura de Unlin experimentó una transformación final, ya que el poderoso aura perteneciente a un cultivador de la etapa de nutrición del espíritu comenzó a emanar de su cuerpo. ¡Ah! Un grito seductor sonó de repente. Anlin acababa de hacer un gran avance y aún no había vuelto a sus sentidos, pero de repente fue abordado por una figura suave y cálida. Un aroma corporal seductor flotó en sus fosas nasales, haciendo que su corazón latiera ligeramente. Sus ojos se abrieron para encontrar a una mujer joven con una figura exquisita y una piel tan blanca como la nieve sobre su regazo. Estás leyendo en Novel Full, gracias. Sus ojos eran extremadamente seductores y sus vibrantes labios rojos estaban ligeramente abiertos, un aroma fragante que emanaba del interior. Lo más importante, estaba completamente desnuda. Maestro, y la joven mujer respiró suavemente, sus ojos como agua clara y ondulante. Santo cielo. ¿Podrías ser más estimulante? Un destello de calor abrasador atravesó el cuerpo de Anlin y un grito enfurecido sonó antes de que tuviera la oportunidad de decir algo. Anlin. Date prisa y cierra tus malditos ojos. El grito enojado de Shush y Aolan fue como un trueno, sorprendiendo a Anlin para que abriera aún más los ojos, y entonces ¡bam! Recibió un fuerte golpe en la parte posterior de su cabeza antes de desmayarse por completo. El instante antes de desmayarse, todavía estaba gritando de ira indignado. ¿Qué demonios? ¿No se supone que estás cubriendo mis ojos si quieres que cierre los ojos? ¿Qué demonios es el punto de noquearme? Fue el bastón plateado de Xiao Chou lo que lo noqueó. Pero la persona que sostenía el club era Shush y Aolan, que miraba furioso a Anlin. La joven extremadamente seductora que también estaba completamente desnuda era Xiao Hong, que de repente se había transformado en forma humana. Xiao Hong parpadeó sus bonitos ojos, incapaz de comprender por qué Shush y Aolan noqueó a Anlin. Shush y Aolan no ofreció una explicación, en cambio recuperó un conjunto de ropa de su anillo de almacenamiento y se la arrojó a Xiao Hong. Date prisa y ponte esto. Xuan Yuanchen ya se había girado en la otra dirección y descansó su mirada en otra parte. Un ligero sonrojo también apareció en la cara de Su Qianyun, claramente un poco insegura de cómo manejarse. En cuanto a Xiao Chou, no hubo reacción en absoluto, similar a cómo reaccionaría un humano al presenciar un mono hembra desnudo. Xiao Hong se puso la ropa según las instrucciones, pero tenía que decir que, incluso con la ropa puesta, seguía siendo extremadamente seductora. Sus rasgos eran exquisitos en la medida en que significaba un desastre para todos los hombres. Su figura era explosivamente sexy, junto con un aire natural de seducción sobre ella. Todo eso la hizo merecedora del título de Little Sexy Minx. Xuan Yuanchen se dio la vuelta para mirar a Xiao Hong e incluso estaba momentáneamente aturdido, a pesar de todas las hermosas mujeres que había visto antes. Incluso una mujer joven como Su Qianyun se sonrojaba mucho, sintiendo que no podía apartar la mirada. Xiao Hong, ¿ya has materializado un núcleo espiritual? Shush y Aolan preguntó con curiosidad después de recuperar la compostura. Sí, el maestro instantáneo se abrió paso, también materialicé con éxito un núcleo espiritual. Fue una sensación maravillosa, como si mi corazón y mi cuerpo estuvieran interconectados con los del maestro. Una sonrisa seductora apareció en el rostro de Xiao Hong, desatando involuntariamente un aluvión de seducción. Xuan Yuanchen no pudo soportar más y se volvió de nuevo. Shush y Aolan también se sonrojó un poco. Sintió como si las habilidades seductoras de Xiao Hong funcionaran indiscriminadamente, independientemente de si el espectador era hombre o mujer. Xiao Hong, siento que aún eres más linda en tu forma de flor. Xiao Hong asintió de acuerdo. Jaja, la hermana mayor Xiaolan también piensa eso. Siento que esa forma humana requiere mucha energía vital para mantenerse. Pero la forma de la flor realmente no requiere mucha energía vital para mantenerse, y además realizo fotosíntesis. Lo más importante, también estoy más acostumbrado a esa fiesta. Xiao Hong lentamente volvió a convertirse en una pequeña flor roja mientras hablaba. La única diferencia era que podía moverse libremente usando sus pequeños pies, que se formaron desde sus raíces. Todos dejaron escapar un suspiro colectivo de alivio al ver a Xiao Hong volver a su forma de flor. Xiao Chou, lleva a Anlin de vuelta con nosotros, hace frío en el suelo. Shush y Aolan bostezó. Se está haciendo tarde, ahora también me iré. Xuan Yuanchen dijo a todos. Tanto Shush y Aolan como Su Qianyun también regresaron a sus propias habitaciones. Xiao Chou recogió a Anlin y comenzó a caminar hacia la habitación de Anlin con Xiao Hong a cuestas. A la mañana siguiente, la luz de un nuevo sol brillaba sobre la tierra.
Xiao Hong se sentó feliz en la repisa de la ventana, extendiendo sus pétalos y hojas abiertas, haciendo fotosíntesis sin preocuparse en el mundo. Anlin abrió sus ojos borrosos para descubrir que ya era la mañana del día siguiente. Suspiró, Shu Xiaolan realmente no sabía cómo contenerse, se quejó mientras se masajeaba la cabeza. Al escuchar las palabras de Anlin, Xiao Hong inmediatamente se volvió de su fotosíntesis. Ah. Maestro, finalmente está despierto. Saltó al regazo de Anlin, sacudiendo su delicada cabeza roja de lado a lado. Anlin se sorprendió un poco al ver la capacidad de Xiao Hong para moverse libremente, antes de recordar repentinamente los eventos de la noche anterior. La joven que apareció de repente anoche, eras tú. Ese fui yo, todo gracias al maestro. Xiao Hong ya ha materializado con éxito un núcleo espiritual, ¿el maestro quiere ver a Xiao Hong transformado en su forma humana? Xiao Hong se jactó con orgullo. Anlin inmediatamente pensó en los eventos de la noche anterior ante la mención de la transformación, un sonrojo apareció en su rostro. Estaba a punto de decir seguro, adelanté, pero el recuerdo de ese golpe en la parte posterior de su cabeza inmediatamente cambió de opinión. No hay necesidad. Xiao Hong es más lindo en forma de flor. Sí, Xiao Hong siente que ese es el caso también. Xiao Hong se rió delicadamente. Para que Xiao Hong pudiera materializar con éxito un núcleo espiritual, Anlin estaba muy feliz. Al recordar que también había irrumpido en la etapa de nutrición del espíritu la noche anterior, estaba aún más extasiado. Inmediatamente usó su sentido divino para evaluar la situación en su templo de Jade. Jeje, veamos cómo se ve mi raíz espiritual. Y después de eso Anlin estaba completamente estupefacto. Porque vio una cuenta de oro brillante flotando en el centro de su templo de Jade, santo cielo. ¿Qué demonios es esta cuenta? SHT. ¿Dónde diablos está mi raíz espiritual? Capítulo 115. Podría ser un falso cultivador. La mente de Anlin estaba completamente a la deriva, una expresión de incredulidad aparecía en su rostro. Xiao Hong, ven aquí y bofetada en la cara con todas tus fuerzas. Sintió como si definitivamente no se hubiera despertado todavía. Xiao Hong se dirigió hacia él según lo solicitado. Una de sus hojas verdes silbó en el aire antes de hacer contacto con la cara de Anlin. Bofetada. Una cantidad aterradora de poder se transfirió a la cara de Anlin, la fuerza de la bofetada lo envió volando como una bala de cañón, directamente a través de una pared antes de caer en la habitación adyacente. Santo cielo, Xiao Hong, ¿estás tratando de matarme? Anlin exclamó enojado mientras masajeaba su mejilla roja hinchada. Ah, lo siento, maestro. Xiao Hong no era consciente del alcance de su fuerza. Xiao Hong corrió hacia Anlin en pánico. Muy bien, lo que sea, acabas de llegar, así que es comprensible que aún no puedas controlar tu fuerza. Anlin suspiró profundamente para sí mismo. Esa bofetada realmente había dolido, lo que demostró que esto no era un sueño. Levantó la cabeza, solo para encontrar a San Shenglian mirándolo, su expresión fría al extremo. Estás leyendo en Novelfull, gracias. Solo tenía ropa interior reveladora, exponiendo la mayor parte de su cuerpo para que Anlin lo viera. Una ominosa sensación de presentimiento comenzó a surgir en el corazón de Anlin. Apresuradamente abrió la boca para explicar. Escucha, todo esto fue solo un error, bofetada. Otra explosión de poder lo barrió antes de que pudiera terminar su oración. Su cara acababa de ser abofeteada nuevamente y su cuerpo voló como una bala de cañón a través de otra pared, antes de caer al suelo, maestro. Xiao Hong corrió hacia Anlin en pánico. Anlin experimentó un ataque de mareo cuando ambos lados de su cara comenzaron a hincharse. Suspiró, ¿qué hice para merecer esto? Se puso de pie con una expresión sombría en su rostro hinchado. Y entonces, vio a Xuan Yuanchen mirándolo con una expresión solemne. Estudiante Anlin, ¿cómo pudiste hacer algo tan desagradable? Xuan Yuanchen dijo con frialdad, su expresión llena de disgusto. Las lágrimas comenzaron a brotar en los ojos de Anlin. Hermano mayor Chen, no es lo que parece. Después de muchos problemas, Anlin finalmente logró explicar lo que les había sucedido a Xuan Yuanchen y San Shenglian. Aunque, su explicación cayó en oídos sordos en el caso de San Shenglian. Después de todo, la verdad objetiva era que la había visto casi desnuda. Ella ya lo estaba soltando del gancho a la ligera al abstenerse de abofetearlo nuevamente. Después de resolver estos percances sin precedentes, Anlin regresó a su habitación.
Usó su sentido divino para mirar dentro de su templo de Jade una vez más, esperando que algo hubiera cambiado, solo para descubrir que todavía era la misma cuenta flotando en su lugar, emitiendo una luz dorada. Luego experimentó con un hechizo de llama inmortal. La energía vital surgió a través de la cuenta dorada, purificándose y aumentando su poder a medida que avanzaba, dando como resultado una llama que era más pura y más alta en temperatura. Anlin miró en silencio la llama que bailaba en su palma. Parecía que la cuenta funcionaba de la misma manera que una raíz espiritual. Además de eso, la cuenta funcionaría más rápidamente y emitiría una luz más fuerte cuando se usan hechizos inmortales. Al poner todos estos atributos en contexto, básicamente pudo determinar que se trataba de un núcleo de bestia. ¿Por qué cojines? Porque todos los demás pudieron materializar raíces espirituales, pero él solo pudo materializar un núcleo de bestia. ¿Qué diablos está pasando? Anlin de repente se sintió absolutamente abatido, como si su vida hubiera perdido todo sentido. Y así, fue a buscar a Shush y a Olan. Anlin. Xiaolan, ¿qué implicaría si un humano materializara un núcleo de bestia? Shush Xiaolan respondió casualmente. Implica que el humano es, de hecho, un animal. Fue inmediatamente recibida al ver lágrimas brotando de los ojos de Anlin. Shush Xiaolan exclamó sorprendido. ¿Qué pasó, Anlin? ¿Alguien te ha estado intimidando? Anlin sacudió la cabeza. No, solo quiero pasar un rato tranquilo a solas. Obviamente no iba a admitir que era Shush Xiaolan quien lo estaba intimidando. Después de esto, fue a Xuan Yuan Chen. Anlin. Hermano mayor Chen, ¿qué implicaría si un humano materializara un núcleo de bestia? Xuan Yuan Chen respondió con una expresión seria. Eso es imposible, los humanos solo pueden materializar raíces espirituales, ¿cómo podrían materializar núcleos de bestias en su lugar? Anlin continuó persistiendo. Solo estoy hablando en un sentido hipotético, ¿hay algún factor que pueda resultar en esto? Xuan Yuanchen reflexionó para sí mismo por un momento. Creo que hay dos posibilidades. El primero sería que la persona era en realidad parte del clan de las bestias, pero esto era desconocido para ellos. La segunda posibilidad sería la evolución inversa, deberías saber esto, ¿verdad? Los monos son parte del clan de las bestias, así que esto significa que la persona está a punto de transformarse en un mono. Anlin se sorprendió al escuchar esto. Estaba seguro de que había nacido un humano, por lo que definitivamente no era miembro del clan de las bestias. En cuanto a devolver a un mono, a la mierda. ¿Qué tipo de tontería es esta? Anlin se fue desesperado por las palabras de Xuan Yuanchen. Entonces, pensó en la amable y hermosa Su Qianyun. Anlin. Estudiante Su, ¿qué implicaría si un humano materializara un núcleo de bestia? Su Qianyun parpadeó sus bonitos ojos antes de responder con una expresión seria. Si una persona materializara un núcleo de bestia, eso la haría incapaz de progresar en el cultivo. Piénsalo, todos los métodos de cultivo y hechizos inmortales en la etapa de nutrición del espíritu requieren una raíz espiritual. Si una persona materializara un núcleo de bestia, definitivamente habría áreas de conflicto al cultivar hechizos inmortales y técnicas de cultivo. Además de eso, Anlin escuchó el análisis de Su Qianyun, su corazón cada vez más frío, salió de la habitación de Su Qianyun, sintiéndose exhausto, antes de llegar a la vivienda de su maestra. Anlin estaba muy ansioso, ya que su Sword inmortal Lin Xiao era su última esperanza. Una sonrisa apareció inmediatamente en la cara de su Sword inmortal Lin Xiao al ver a Anlin. Estudiante Anlin, felicidades por haber materializado exitosamente una raíz espiritual anoche y haber llegado a la etapa de nutrición espiritual. El corazón de Anlin sintió como si fuera atravesado por una espada y casi escupió un bocado de sangre cuando escuchó las palabras materializando con éxito una raíz espiritual. Forzó una sonrisa en su rostro. Gracias, señor, he venido aquí con una pregunta. ¿Qué tipo de pregunta? Pregunta lejos. Espada inmortal Lin Xiao se rió de buena gana. Quiero preguntar, ¿qué implicaría si un humano materializara un núcleo de bestia? Anlin preguntó con anticipación en sus ojos. Espada inmortal Lin Xiao se rió bulliciosamente. ¿Por qué harías una pregunta tan extraña? ¿Podría ser que existe un retraso tal que materializó un núcleo de bestia? Anlin hizo una mueca levemente. Señor, el retardado al que se refiere soy yo. Bueno, la idea se me ocurrió de repente, así que decidí preguntar por curiosidad. ¿Ves? Las bestias espirituales tienen núcleos de bestias y los espíritus malignos tienen núcleos espirituales. ¿Crees que sería posible que un humano materialice de alguna manera un núcleo de bestia?
An Lin luchó para reprimir su dolor, fingiendo una expresión de curiosidad. Sword Inmortal Lin Xiao palmeó el hombro de An Lin con una expresión solemne. Los jóvenes como tú no deberían pensar en cosas raras como esta. Durante mi larga vida hasta ahora, nunca he oído hablar de un cultivador que materializara un núcleo de bestia. Si tal cultivador realmente existiera, definitivamente serían llevados a la corte celestial para ser disecados. Si llega ese día, te llevaré conmigo para presenciar el espectáculo. An Lin miró la expresión de preocupación de su Sword Inmortal Lin Xiao, sintiendo que estaba a punto de estallar en lágrimas. ¿Testigo de qué espectáculo? Si llega ese momento, seré el que se diseccione. Joder, ya no puedo hacer esto. An Lin sintió que estaba a punto de volverse loco si continuaba preguntando. Se despidió de su maestra y caminó por el patio. Las palabras de todos comenzaron a surgir en su corazón, sumiéndolo en una completa y absoluta desesperación. Caminó hacia el estanque y miró su hermoso reflejo en el agua. ¿Podría ser que realmente soy miembro del clan de las bestias? ¿O podría ser que, estoy a punto de convertirme en un mono? No soy un cultivador falso, ¿verdad? An Lin se enojó cada vez más al considerar su situación. Las lágrimas comenzaron a deslizarse por su rostro. Titer, golpeteo, una serie de ondas comenzaron a aparecer en la superficie del agua,